otro tema. La Convención Constitucional activó este día martes la prórroga de 3 meses que ya estaba estipulada desde el principio en este proceso para redactar la nueva Constitución. Además, se ratificó a la mesa directiva encabezada por María Elisa Quinteros, que va a continuar con sus funciones hasta el 5 de julio. Vamos a hablar de esto, también de la creación de un Consejo de Justicia, que fue una de las cosas que se aprobó el día de ayer. Nos acompaña para esto Amaya Alves, vicepresidenta adjunta de la Convención Constitucional. Muchísimas gracias por estar con nosotros y muy buenos días. Bienvenida. Hola, muy buenos días, Carla. Gracias por la invitación. A ver, partamos hablando de esta prórroga, que es la que estaba estipulada y está dentro del marco de lo que se acordó desde el primer día. Muy necesaria, al parecer, porque todavía queda mucho trabajo pendiente, tanto que algunos, Amaya, dicen que podrían incluso pensar en extender aún más el tiempo. ¿Cuál es su opinión de eso? ¿Está descartado? ¿Tiene que ser el año y en ese año se va a hacer el trabajo, pero bien hecho, que es lo que obviamente todos queremos? Claro que sí, a mí me sorprende porque esta es una pregunta tan común, cuando en realidad no tenemos tiempo. El tiempo que tenemos es el tiempo que establece la Constitución, esa es nuestra responsabilidad. Nosotros tenemos un marco constitucional en el cual trabajamos y ese marco constitucional señala que tenemos un año plazo. Y lo que estamos haciendo es justamente adecuar nuestro cronograma y lo que sucedió ayer estaba contemplado ya en la norma, digamos, de la Constitución, que señalaba una prórroga automática cuando se cumplieran 9 meses, una vez que se solicitaba se extendía por 3 meses más. El plazo que tenemos entonces son de 12 meses. Yo creo que sí, que se está haciendo de manera seria, de manera adecuada, en un órgano desconocido, eso hay que decirlo. Hemos ido creando un poco la reglamentación a medida que va avanzando. Esto no es un órgano que esté establecido, no, nadie podría decir que estamos copiando una institucionalidad que ya existía, y eso por supuesto que es un gran desafío. Ahora, evidentemente aquí han habido dificultades, no tuvimos apoyo del gobierno pasado al inicio para el establecimiento y aún así, siendo, digamos, un grupo humano muy diverso, creo que nos hemos ido poniendo de acuerdo y avanzando justamente en la aprobación de normas constitucionales. Sí, yo sé que hay un plazo que se los entrega justamente la Constitución, pero también está la posibilidad de pedir alguna reforma constitucional que pudiera abrirle la puerta a un plazo mayor. Y lo pregunto no desde el punto de vista antojadizo del tiempo, digamos, sino más bien de la calidad del trabajo. ¿Se le puede dar garantías a la ciudadanía de que terminados estos 12 meses, si es que se queda en el plazo establecido, se va a entregar un buen borrador de Constitución coherente, armónico, con sus efectos más o menos calculados, porque también después hay una serie de cosas que hay que depurar, pero con las garantías de que no tenga efectos adversos para el desarrollo de Chile y que sea sostenible la casa de todos, como se ha dicho? Sí, bueno, le puso hartos adjetivos, Escala. ¿Usted cree que es menos que eso lo que espera la ciudadanía? No, voy a explicar lo que creo que nosotros estamos mandatados a proponer un texto de nueva constitución, ese es nuestro mandato, y ese mandato lo vamos a cumplir, o sea, le vamos a entregar a Chile un texto de nueva constitución. Va a tener las virtudes y los defectos que vea cada uno de los ciudadanos. Acá tampoco evidentemente no va a ser perfecta porque ninguna obra humana lo es, pero creo que sí, y aquí respondo a su pregunta directamente, va a responder a las demandas ciudadanas de manera mucho más directa y concreta que lo que hace la Constitución del año 80 en la actualidad. La Constitución del año 80 fue redactada por unos expertos de derecho, a lo mejor técnicamente está bien escrita, pero evidentemente no tiene legitimidad democrática. No la tiene porque nunca fue debatida democráticamente. Y a diferencia de eso, esta Constitución va a ser fruto de iniciativas convencionales, en el fondo presentadas por representantes de la propia ciudadanía, por iniciativas populares y por iniciativas de pueblos originarios, en un marco de cientos de audiencias públicas y me parece de un proceso de escucha atenta de las demandas ciudadanas. Y entonces sí me parece que va a ser un texto de gran calidad en el sentido ciudadano, de legitimidad en dar respuestas a esas demandas y que espero que también vaya acompañada de una adecuada calidad o técnica normativa, constitucional, porque varios de los que ahí estamos somos justamente académicos, expertos en derecho constitucional, y me parece que estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo por apoyar el proceso de creación de normas. Hola Maya, muy buenos días. ¿Qué tal? Quería ir al punto operativo.
con respecto a esta prórroga que, como decías muy bien, está contemplado dentro de la reforma constitucional que da inicio y finalmente es el origen de la Convención Constitucional. Es bueno aclarar eso porque muchas veces empiezan con los fake news de que aquí se pidió. No, eso estaba contemplado y en algún minuto se está evaluando si pedir la prórroga o no. Finalmente se pide. Ahora, hay un cambio porque se amplía el plazo de trabajo de la Convención, pero también se van ajustando ciertos tiempos en términos del trabajo de la comisión, la deliberación del Pleno, pero entiendo también que se acota el trabajo que va a tener la Comisión de Armonización, que es una instancia bien relevante para finalmente ir depurando y dándole ese perfeccionamiento, digamos, al texto que va a ser propuesto. Esto, como de alguna manera, también se ha visto dentro de la mesa, cómo va a ir funcionando. Sí, lo que ocurre es que, como señalé, esta es una institución que se va un poco aplicando en el momento. No es que tengamos una experiencia previa para, en el fondo, poder precisar eso. Y lo que hemos hecho es ir adecuando el cronograma. Ahora están las 7 comisiones trabajando, yo diría, de lunes a domingo, aprobando normas, proponiendo estos informes al Pleno que luego son votados. Pero claro, nuestro procedimiento permite que sean votados 2 veces en general y 2 en particular. Y entonces, como el viernes pasado que subió el informe de sistema político, pero es enviado de regreso para una segunda, una propuesta de reemplazo. Y eso evidentemente multiplica el trabajo de las comisiones, claro, porque va al Pleno, pero puede volver a la comisión para una segunda propuesta o puede volver para incluso un informe de reemplazo. Y es necesario que sea así, digamos, es necesario que se dé ese proceso para que justamente se vayan perfeccionando las normas que no alcanzan el quórum de 2/3. Y eso requiere tiempo, finalmente. Claro, pero es una buena cosa en el sentido, sí, porque va al Pleno, recibe un debate de 5 horas en que las personas manifiestan cuáles son los vacíos, cuáles son las contradicciones, porque les parece que es una buena o mala norma. Y en ese debate intervienen, en el fondo, todos los colectivos, es un debate bastante transversal. Y luego se vota. Y un quórum de 2/3 es un quórum bastante alto, que supone un acuerdo transversal y mayoritario. Por tanto, quienes no obtienen ese quórum tienen que volver a comisión, ya sea para una segunda propuesta o para un informe de reemplazo. Y en ese sentido, claro, la norma se puede perfeccionar porque finalmente es revisada 4 veces en el Pleno. 2 veces en general y 2 en particular, hasta 2 veces en general y hasta 2 veces en particular. Y luego, efectivamente, en la fase final de la convención, vamos a tener la Comisión de Armonización, integrada por 40 convencionales constituyentes y cuyo trabajo justamente es visibilizar las controversias, los vacíos, las contradicciones, incluso dar coherencia al texto, o sea, que la misma temática sea abordada con la misma nomenclatura, que incluso la Comisión de Armonización tiene que proponer una correlación de artículos, tiene que señalar cuál sería la mejor manera de proponer el texto constitucional. Pero lo que hace esta Comisión de Armonización es estudiar todas estas temáticas, visibilizarlas, proponer indicaciones y las propone al Pleno. Y entonces en realidad el órgano que finalmente toma toda la decisión al final del periodo de trabajo de la Convención Constitucional es el Pleno, que va a tener que votar las indicaciones que le proponga la Comisión de Armonización. Amaya, ¿qué opinión tiene de aquellos que plantean una tercera vía o una tercera pregunta, por ejemplo, en el plebiscito de salida de esta Convención Constitucional, a raíz de las dudas que ha despertado en algunos sectores el cómo se está haciendo el trabajo, ante las quejas también de sectores de derecha que dicen que sus ideas han sido muy poco recepcionadas, que en realidad, y hasta la interpretación de ellos, estoy parafraseando, aquí se trata más bien de moderar o calibrar entre la extrema izquierda y la izquierda y que el quórum está funcionando en ese sentido, en moderar ciertas como ideas que vendrían muy monopolizadas por un sector, sobre todo de izquierda, dentro de la convención. Me imagino que no es lo que piensa usted, pero le quiero preguntar, ¿qué le parece esto de la tercera vía? Hay incluso historiadores, leía a Sol Serrano, que decía esto le quitaría de alguna manera la polarización a un proceso que si solo tiene el apruebo y el rechazo puede ser demasiado polar. No sé cómo lo ve. No estoy de acuerdo. Me parece bastante acomodaticio el argumento, ¿no? O sea, inicialmente, porque estamos hablando de una ley de reforma a la Constitución que establece un mecanismo, y esa ley es la 21.200, que dispuso un poco cómo se iba a estructurar la convención, el trabajo, los quórum, los plazos y el plebiscito de salida. Y entonces me parece que inicialmente ese mismo sector rasgaba vestiduras por los 2/3, cuando alguna vez se debatió, ¿no es cierto?, poner en duda este quórum. Y ahora que hemos hecho todo exactamente
como lo señala la ley de reforma y el marco constitucional, ahora abrirían un debate para una opción que no está en la ley de reforma a la Constitución y en la estructura del proceso. A mí me parece acomodaticio, me parece inadecuado y me parece además innecesario. Siempre supimos cuáles eran las dos alternativas. Tal como lo dice la Comisión de Venecia, le quita certeza jurídica. Todos supimos desde el inicio. Los mismos que hoy reclaman, todos supimos desde el inicio cuál era el quórum de aprobación, 2/3, que supone un amplio acuerdo. Supimos también que las dos alternativas en el plebiscito de salida eran aprobar el texto que vamos a proponer a Chile o rechazar, y que el efecto de rechazar es volver a la Constitución de 1980. Y haciendo una lectura un poquito más profunda de esto mismo, a mí me parece que esto se relaciona con ya algo que nosotros teníamos muy claro, pero parece que ahora por primera vez la derecha se ve enfrentado a esto, la convicción de que la Constitución del año 80 no es alternativa. La Constitución del año 80 es una Constitución que es anacrónica para abordar los problemas que Chile tiene en el siglo XXI y las demandas ciudadanas y las temáticas relevantes, como el cambio climático, como el problema que tenemos con el agua, como nuestros deficientes derechos sociales. Y entonces, ante una alternativa mala, como sería rechazar y volver a la Constitución del año 80, creen que pueden cambiar un acuerdo central, constitucional, que está consagrado en la actual Constitución para llevar adelante el proceso constituyente. Yo la verdad no se lo he escuchado a nadie dentro de la Constitución, dentro de la constituyente. A mí me parece que esto es un problema que se crea externamente Amaya. Para un poco, yo diría, entorpecer un camino de salida que es bien evidente. Claro, de alguna manera entorpecer. Mencionabas también la Comisión de Venecia. Entiendo, me puedo estar equivocando, me corrige si es así. La Comisión de Venecia habla de una eventual tercera vía, pero fuera del plebiscito, es decir, posterior al plebiscito. Creo que puedo estar equivocado, ¿no? No da ninguna tercera vía respecto del plebiscito, lo que señala que es algo bastante obvio, que no tendría que señalar. No, pero digo, la plantea, pero después de un plebiscito con un resultado que tendría que llegar a eso. Ahí hubo una confusión. Sí, no habla de una tercera pregunta en la papeleta. No, de una tercera pregunta. No. No, lo que dice la Comisión de Venecia es algo bastante obvio, en el sentido que una vez que se aprueba la nueva Constitución, se abre el libre juego democrático. Y es evidente que la Constitución va a contener una cierta normativa, pero que en el tiempo, hacia el futuro, puede perfectamente ser complementada, revisada, adicionada, reformada. Pero eso de cualquier texto constitucional, cualquier constitución per se, como tiene que servir a una sociedad que va cambiando, tiene que tener mecanismos de reforma, y eso es evidente, pero eso es bien obvio, digamos. No tiene por qué decirlo la Comisión de Venecia para que lo sostengamos. Sí, claro. Amaya, ayer se aprobó este Consejo de Justicia, que entiendo le quita algunas facultades a la Corte Suprema. Me gustaría, como para que podamos entender cómo funcionaría, porque aquí se está buscando una reforma importante al sistema de justicia. Se habla de los sistemas de administración de justicia. ¿Cómo funcionaría ese Consejo? ¿Quedaría sobre la Suprema? Entonces, ¿qué rol tendrían los jueces de la Corte Suprema? ¿Cómo serían los nombramientos, etcétera? Sí, lo que busca el Consejo de Justicia es modernizar el Poder Judicial. Como un poder del Estado, tiene que tener un órgano que lleve adelante lo que se ha denominado el gobierno judicial. Y lo que pasa es que hasta ahora ese gobierno judicial quedaba entregado a la Corte Suprema, en compañía de algunos órganos de tipo administrativo. Pero la verdad es que si uno analiza el derecho comparado, es bastante común que exista este órgano, este Consejo de Justicia, que lleve adelante el gobierno dentro del Poder Judicial, y luego la función judicial la lleven adelante múltiples jueces en distintos ámbitos, jueces específicos, penales, laborales, civiles, en cortes de apelaciones, en Corte Suprema. Pero yo creo que intenta un poco terminar con esta estructura tan jerarquizada dentro del Poder Judicial, en que de alguna manera se confunden dos roles. Una cosa es llevar adelante la tarea de un poder del Estado, y otra es la de administrar justicia, resolviendo las causas que se sometan a su decisión. ¿Amaya? Y en el caso de la Corte Suprema, de alguna manera colapsaba ambas funciones, sí. Y al parecer, por todos los estudios con bastante profundidad, eso era inadecuado. Sí, y yo entiendo que incluso los propios jueces dicen que no les parece mal, que en el fondo así se podrían abocar a fallar sus causas, que al final es el entregar certezas de que se siga adelante con los procesos de justicia. Pero en esta figura, este consejo que usted lo define, y es fácil imaginárselo así, entonces como el gobierno, ¿no? La gobernanza de este sistema de justicia, ¿cómo estaría compuesto? Entiendo que ahí hay un gran nudo, es una composición, usted me corrige si no es así, de 17 personas hasta donde quedó delineada, pero se estaba hablando de que fuera compuesto por 6 jueces.
Solo 6 jueces. Entonces, ¿quiénes serían los otros? ¿Cómo se garantizaría que esto no se politice? ¿Qué pasa con la independencia del Poder Judicial? Que me parece que es tremendamente relevante, ¿no? Para que no haya ahí influencias políticas. Sí, lo que pasa, Carla, quizás aclarar que eso es una institución que no está completamente definida. Ayer se votó, entiendo que fue la segunda propuesta normativa, pero algunas de esas vuelven a comisión. Ojo con eso. Perdona, era la primera propuesta, la primera votación en particular. Y eso supone entonces que hay otra opción de una segunda propuesta de norma constitucional que va a ser votada también. Claro, y entiendo que se tiene que afinar esto, cuántos serían y quiénes serían, pero mi pregunta es, ¿no serían entonces jueces? ¿Qué otro tipo de perfil profesional, académico? ¿Podría haber políticos dentro de ese consejo? Porque, insisto, creo que una de las amenazas frente al generar buenas políticas de justicia, o sea, que se ejerza bien la justicia, es que se politice, ¿no? Sí, pero yo entendí de lo que se resolvió ayer, que como digo, no está completamente determinado y resuelto como norma en la propuesta de nueva constitución, es que era una integración mixta. Algunos eran personas designadas efectivamente por el Congreso, pero eran de personas que tuviesen las calidades necesarias. Seguramente eran personas que tienen que saber de administración o que tienen que tener conocimientos específicos, digamos, adecuados a la labor del Poder Judicial y que tenían que entrar por alta dirección pública. O sea, no son personas que no van a necesitar tener un currículum adecuado para la función que van a desempeñar. Algunos eran jueces, otros eran designados por otros poderes del Estado. Pero esos sistemas de de nombramiento mixto son bastante comunes en los órganos de administración de los poderes del Estado, en que, al igual como hacen a veces los tribunales, lo propone un órgano, luego puede ser incluso votado en otro o electo por un tercero. Eso es común porque lo que se busca es tener pesos y contrapesos entre los órganos del Estado. Bien, pues muchísimas gracias por haber conversado con nosotros. Nos quedamos bien atentos al trabajo de la convención. Amaya Alves, vicepresidenta adjunta del órgano redactor. Que le vaya muy bien y que tenga un muy buen día. Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien. Nos vemos.